Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenadas Mundiales. Soy Rafael Piñeros y me acompaña hoy Javier Garay. Hola, Javier. Hola, Rafa, ¿cómo va todo? Pues hombre, muy bien. Un día soleado en Bogotá después de una lluvia en la tarde inmediatamente anterior. Hoy te propongo un tema, Javier, que me parece muy interesante, que no hemos trabajado en Coordenadas Mundiales y que es significativamente influyente en los asuntos contemporáneos, y es la relación entre el lobby y las relaciones internacionales. Comencemos entonces, Javier, a manera introductoria con una definición de qué es el lobby. El lobby tradicionalmente se entiende como la influencia que ejercen ciertos grupos políticos, académicos o de la sociedad civil sobre las estructuras de poder, sobre la opinión pública, con la intención de ver reflejados intereses de grupos, de empresas o de ideas en particular. El lobby tiene una larga tradición en sistemas democráticos y no democráticos. El lobby se ha consolidado como una fuerza que permite impulsar ciertos intereses al interior de las estructuras institucionales o no institucionales, con el objetivo de ver reflejados esos intereses particulares. Tradicionalmente, en el comercio internacional, en el sector financiero, en el sector de seguridad y defensa o en cualquier otro sector de la agenda pública, se suelen canalizar intereses particulares. Y en este capítulo quisiera hacer una salvedad importante. Al hablar del lobby, no lo estamos denunciando como algo negativo, como algo que no debería suceder o que es ajeno al sistema político. Simplemente queremos develar, caracterizar, eventualmente criticar, pero no necesariamente estamos en contra de un grupo particular o de un sector en el cual se use de manera intensa, sino que lo vemos reflejado como una reproducción particular en los sistemas políticos, y por lo tanto es algo de lo cual deberíamos hablar. ¿Cómo ves tú el lobby en los asuntos públicos y en los asuntos internacionales? ¿Cuál sería tu primera impresión acerca de este interesante tema? Bueno, sí, Rafa, en primer lugar, sí, el tema es muy interesante. El tema es, uno diría, en el ámbito de las relaciones internacionales y también en la discusión política, es entre comillas trillado, y yo sí creo que tiene esa connotación muy negativa que usted señala. Hay una visión negativa sobre ese lobby, y ahí yo tendría dos posiciones. Por un lado, yo sí creo que es por lo menos problemático que los intereses de ciertos grupos trasciendan y se impongan sobre, por ejemplo, las decisiones de interés general. Pero digamos una postura de filosofía política, si se quiere, incluso el deber ser, ¿no? No debería pasar eso. Pero, y ahí está la segunda posición, pasa. Y yo sí creo que es importante tenerlo presente. Y hay otra reacción que tengo, y es que yo no sé qué tanto cuando se habla de lobby, se habla de esa capacidad y de esa influencia de la que usted hablaba, sobre todo en materia de toma de decisiones, eso realmente primero es comprobable desde el punto de vista de la evidencia, y en segundo lugar realmente sucede en el día a día, ¿no? Yo creo que hay una tensión también entre los tomadores de decisiones, si se quieren, en general políticos, y esos intereses, porque digamos resulta casi que trivial decir que, por ejemplo, las empresas tienen, de cualquier sector, ¿no?, tienen intereses y por lo tanto buscan protegerlos. Pues sí, obvio, tienen intereses y claro, digamos, eso no permite avanzar en comprender absolutamente nada. Pero lo que sí permitiría es cuando realmente está sucediendo y cuando sobre todo tiene incidencia. Interesante esa perspectiva que usted me plantea, y justamente me abre con su primer comentario alrededor de la capacidad de influencia. Hay dos perspectivas teóricas que tradicionalmente se tienden a utilizar para explicar, ojo, desde las relaciones internacionales, porque nosotros no somos ni comunicadores sociales y tampoco somos relacionistas públicos, que son tal vez donde más se usa el elemento del lobby. Una es el liberalismo institucional, y es que hace algunos capítulos hemos venido en un proceso de diversificación en Coordenadas Mundiales, hablábamos del liberalismo, y desde esa perspectiva autores como Keohane reflejan una cosa que reflejamos en ese capítulo. Cuando estamos hablando de interdependencia compleja, cuando estamos hablando de mecanismos de información y de cooperación entre actores y de la participación de actores no estatales, ahí es donde el lobby y donde los intereses particulares, ya sea de centros de pensamiento, de empresas, de relacionistas públicos, se hace importante, y son aquellos que operacionalizan eso que nosotros llamamos más actores, eso que llamamos interdependencia compleja,
Porque es que para que haya grandes proyectos de infraestructura, para que haya una participación destacada en la cadena de valor, se necesita justamente de la operacionalización. Y la operacionalización de la interdependencia compleja podría ser llevada a través de esos instrumentos que usted señala que pueden ser un poco complejos, pero que reflejan la realidad. Sí. Y la otra es la antepuesta, que tal vez sería el análisis desde el neorrealismo. Y en ese sentido, desde el neorrealismo o desde el realismo institucional como de Kenneth Waltz, uno podría entender que si el Estado es un actor unitario, por lo tanto, surge ese elemento que usted reflejó también en su intervención, y es qué es el interés nacional y qué es el interés privado. Y cuándo se está reflejando el interés para todos, es decir, para una comunidad o para un Estado, y cuándo se está reflejando el interés de privados. Y por lo tanto, preocupa esa captura que puede haber de intereses de unos pocos, unos muy influyentes, el sector financiero, el sector de seguridad y defensa, que sin duda alguna condicionan la forma en la cual el Estado reacciona. Es decir, un contrato, por ejemplo, de renovar, que hace poco lo vimos en Colombia, los aviones de combate. Es decir, fue más efectivo el lobby de las empresas suecas, especialmente de Gripen, del grupo sueco, que la influencia de Boeing, no lo sé, pero sin duda hay una connotación distinta entre el interés nacional y el interés particular. Vamos entonces, teniendo en cuenta este planteamiento de una pregunta te quería hacer para cerrar esta introducción. ¿Y por qué crees que es importante incluirlo dentro de los debates públicos? ¿Por qué crees entonces que se necesita hablar del lobby y se necesita hablar de una manera más decidida del lobby en las relaciones internacionales? Tal vez no lo tenemos como muy claro, tal vez crees que hace falta evidenciarlo de una manera más precisa. Sí, yo creo que es un tema de la agenda de investigación abierto. Porque efectivamente creo que se incluye tradicionalmente como una cuestión del deber ser, ¿no? Esto no debería suceder, es algo negativo, se utiliza incluso como denuncia de lo que sucede en el ámbito internacional. Entonces yo creo que falta estudiar realmente qué es lo que pasa y cuál es la verdadera capacidad de traducirse en influencia. Y en segundo lugar, pues porque como mencionábamos antes, de pronto es un fenómeno que realmente es generalizado y por lo tanto muchos de las dinámicas en el ámbito internacional pasan por esa interacción de esos agentes y de las presiones que ellos hacen. Pero quería señalar dos cosas, Rafa, sobre lo que usted mencionó. Lo primero es que esto podría ser objeto de un episodio futuro. Me gusta esta generación de ideas. De ideas en vivo. Constante, ¿no? Sí. Lluvia de ideas. Exacto. La diferencia entre el concepto de interés nacional y el de interés general. Que yo creo que ese es un tema interesante para abordar. Y ya pues claramente lo de los intereses privados, digamos que son tres tipos de intereses. Y lo segundo es que me gusta de la conceptualización que usted nos trae, que no sé, es digamos, la inclusión de elementos dentro de la palabra lobby. Incluye muchas otras acciones y presiones que no necesariamente están circunscritas a la forma como tradicionalmente se comprende este fenómeno, que es el de solamente la acción de las empresas privadas. Porque usted habla efectivamente de los think tanks, de las organizaciones no gubernamentales, de los sindicatos, de las iglesias, etcétera. Y eso me parece que es pertinente y que deberíamos pensar más en el lobby de manera amplia, porque en últimas es lo que sucede en la práctica. Y quisiera traer a colación, y vuelvo a hacer el comentario que hice en nuestro elemento introductorio, y es, ojo, acá no estamos en contra de nada, pero es que me ha llamado mucho la atención de dos académicos que conocemos y que hemos trabajado, que son John Mearsheimer y Stephen Walt. Tienen un libro y tienen un artículo particular sobre el lobby israelí en los Estados Unidos y la influencia del lobby israelí. Entonces dicen que dentro de los distintos tipos de lobby que puede haber, uno es el étnico. Entonces estamos hablando de los israelíes, de los cubanoamericanos, de los irlandeses americanos, de los italoamericanos, que sin duda buscan presionar, y presionan particularmente a través de tres mecanismos claves, que son uno, influencia sobre el Congreso, que tienen mucho más margen de maniobra. ¿Por qué? En los Estados Unidos hay 436 congresistas y por lo tanto tienen 436 posibilidades de influir. ¿Dónde es más difícil? Sobre el Ejecutivo, porque es más concentrado, es dirigido específicamente a los ministerios o secretarías, a las personas en particular, y suele ser un poco más difícil. Pero el tercero, y por eso se vuelve importante, es sobre el efecto sobre la opinión pública. Y acá influyen sobre
los medios de comunicación, la radio, la televisión, incluso elementos propagandísticos de carácter cultural pueden incidir. Entonces, vemos una perspectiva bastante amplia, que no es simplemente empresas pagándole o financiando campañas políticas a senadores o a representantes a la Cámara, sino que los mecanismos pueden ser muy difusos. Puede ser pagar investigaciones, puede ser a partir de distintos mecanismos que en la sociedad se desarrollan. Pero vamos a nuestra segunda sección y entremos sobre 3 temas que me parece bien importantes llamarlos a colación. Planteando esta introducción sobre el lobby y el efecto en las relaciones internacionales, quería que nos detuviéramos sobre 3 elementos centrales. Uno es el déficit democrático, es decir, cómo, si bien se presenta, se puede eventualmente controlar, regular o trabajar de una manera más expedita. 2, yo creo que acá entra un elemento importante y es la simetría de recursos, ¿no? Cuando las empresas se organizan o cuando un grupo se organiza y logra influir, pues obviamente excluye a otros que no lo pueden hacer. Y un tercer elemento que es muy típico y creo que era pertinente porque ahorita va a haber cambio de gobierno y cuando hay cambio de gobierno... En Colombia, ¿no? En Colombia. Se genera en los meses subsiguientes lo que a veces se denomina la puerta giratoria, ¿no? Esas personas que estaban tomando decisiones públicas y que de un momento para otro pasan rápidamente a la empresa privada. Quisiera entonces desdoblar esta situación. ¿Crees tú que se requiere un mayor control sobre o una mayor regulación sobre las actividades de lobby y cómo poder hacerlo para suplir ese primer elemento que llamamos de déficit democrático? Es decir, que no logramos controlar de manera precisa las acciones de esos grupos, de esas empresas o de esos intereses particulares. Pues sí, yo creo que ahí habría que ver caso a caso, ¿no? Una cosa es el lobby en Estados Unidos que tiene una regulación, habría que mirar si esa regulación le falta algo para poder mejorar, digamos, las prácticas de lobby en este país, efectivamente frente a Capitol Hill, frente a los congresistas. Pero también hay otros lugares en donde tradicionalmente preferimos, si se quiere, taparnos los ojos y decir eso no existe y entonces lo prohibimos, como el caso de Colombia, en donde está prohibido el lobby, pero todo el mundo sabe qué sucede. Y al ni siquiera hacerlo visible, pues eso genera unas prácticas adicionales que ya seguramente limitan y esta delgada línea entre las prácticas de lobby de incidencia y de influencia para buscar proteger ciertos intereses e incluso la corrupción, ¿no? Entonces yo sí creo que el primer paso en ciertos países, como el caso de Colombia, sería pues sincerar la discusión, es decir, es un fenómeno que existe y ahí habría que pensarse en cuáles serían las condiciones, los límites y demás. Pero incluso ya cuando se haya sincerado eso, y ahí volvemos al caso de los Estados Unidos, yo no sé qué tanto una regulación ideal perfecta pueda limitar, por ejemplo, esa búsqueda de esos intereses particulares de grupos específicos. Por ejemplo, como usted señalaba en ese lobby étnico antes de la pausa, el que lo que busca es presionar y guiar, si se quiere, las decisiones de política exterior de los Estados Unidos, y yo no sé eso cómo podría realmente resolverse a través de lógicas regulatorias y más bien entenderlo en sus propias dinámicas, que es donde yo creo de nuevo falta más investigación y más comprensión del fenómeno, porque la regulación lo que hace seguramente es generar unos incentivos para que se salten esas reglas y para que se haga de otra manera. Entonces yo creo que sí hay que acercar, digamos, esa búsqueda y esa defensa de intereses particulares a lo que yo llamaría el interés general, no necesariamente el interés nacional, pero sí al interés general, y eso yo creo que falta pensarlo más allá del tema regulatorio. A mí lo que me preocupa con respecto al déficit democrático es que sin duda la presencia permanente del lobby refleja, desde mi perspectiva, un sistema político plural, y eso en teoría es positivo. A mí me gusta que haya distintas voces que se manifiestan, que se organizan, pero sí me preocupa que grupos particulares capturen un sentimiento o una opinión mayoritaria, ya sea dentro del Congreso o dentro del Ejecutivo. Porque sucede que puede haber sesgos, es decir, hasta qué punto la influencia de la comunidad cubanoamericana, muy influyente en el estado de la Florida, muy influyente en el estado de Nueva York, ha logrado generar una política que se reproduce en el tiempo. Llevamos más de 60 años de bloqueo y Estados Unidos se ha privado de
tal vez tener una relación distinta con Cuba. Me preocupa, por ejemplo, en el caso de Israel, ha sido también muy diciente la manera en la cual en los últimos 20 años Estados Unidos ha acercado posiciones de una manera más precisa con Israel, y eso pone en riesgo intereses estadounidenses en la región de Oriente Medio o incluso a nivel global, porque no se ve de manera positiva esa acción de defender de manera irrestricta a un Estado. Y por ejemplo, en otros sectores también sería preocupante. Entonces, sí creo que hay una noción difícil de controlar, y es la manera en la cual los grupos, desde la academia, desde la política, desde las empresas, se organizan e influyen y logran reproducir esa influencia de una manera que no se puede evitar dentro del cauce institucional. Eso me preocupa del déficit democrático. Introduzcamos el segundo, sí, alrededor de las asimetrías en materia de recursos. Y es que donde hay plata y donde hay la capacidad de movilizar recursos, pues obviamente se excluye a otros. ¿Cómo ve usted ese elemento de asimetría de recursos? ¿Debería haber límites? ¿Debería haber topes a la participación de empresas públicas o privadas o de donaciones individuales o colectivas frente a ciertas causas? Es decir, frente a esto ya no se puede promocionar más una idea, o se debería tal vez limitar, o no es muy estatista en ese sentido. Sí, digamos, yo creo que es muy difícil, más que estatista, yo creo que sí es muy difícil, y ahí ya es casi que imposible controlar, porque pues digamos si hay unos sectores que tienen ganancias digamos extraordinarias, son sectores entre comillas importantes dentro de la economía de un país, pues es muy difícil decirle no puede gastar parte de esos recursos pues en prácticas de lobby, no lo veo, pero sí creo, Rafael, y aquí sobre esto que yo he leído evidencia en ciencia política, tal vez es donde un poco más se ha estudiado el tema, por ejemplo, de el efecto de las donaciones en las campañas políticas y la probabilidad de la persona o del candidato de ser elegido. Okay. Porque existe, digamos, una creencia según la cual las campañas que más recursos reciben, eso facilita o garantiza o incrementa la probabilidad de que la persona sea elegida. Y eso se ha cuestionado y no necesariamente se ha encontrado la evidencia que soporte esto. Parece que es al contrario la relación de causalidad, es decir, las campañas que más reciben recursos son aquellas en las que previamente los donantes consideran que ese candidato ya va a ganar o que tiene mayores probabilidades de ganar. Y recuerdo en la elección del 2016, que pena interrumpirte, Hillary Clinton terminó recaudando más que el candidato de ese momento, que era Donald Trump, e incluso Kamala estuvo en algunos momentos por encima de Donald Trump porque se asumía tal vez de algunos sectores que podía ser. Entonces eso históricamente se ha estudiado. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque yo creo que falta hacer ese ejercicio de nuevo desde el punto de vista de la investigación en el caso del lobby. Porque ahorita usted señalaba dos cosas, ¿no? La política exterior de los Estados Unidos, las decisiones de Estados Unidos respecto de Cuba, el tema del bloqueo y la posible intervención, mejor dicho, Cuba como esa obsesión estadounidense, y en segundo lugar esa... Y lo dijiste de manera clara. ¿Es una obsesión estadounidense o es una obsesión de personas influyentes en dos o tres estados en particular? Eso es lo que voy a problematizar. Y yo en segundo, esa defensa ultranza del Estado de Israel y digamos de las visiones de Israel. Entonces, la pregunta ahí es si realmente es ese lobby el que genera esas decisiones, o si de pronto unas decisiones de unos funcionarios que tienen unas creencias y que consideran que debe hacerse cierta cosa o se deben tomar ciertas decisiones, eso lo que hace es impulsar las posiciones del lobby que ya existe. Entonces no sé en qué dirección va la causalidad. O sea, si te entiendo bien, pueden ser o cosas que se juntan, es decir, la intención de la administración, plus que hay intereses particulares que se han ido armonizando y que se han ido alineando alrededor de una posición, que no está mal. El Estado toma una decisión, pero entonces se critica el lobby tal vez de manera a veces un poco injusta, o tal vez sencillamente hace parte de... Yo creo sistema. Que más que injusta, acelerada. Porque yo creo que falta investigación sobre eso. Es decir, falta la demostración de que es la presión, ¿sí? La influencia que generan esos grupos cubanoamericanos que ya han llevado a que esa política exista. Lo que pasa es que estos son lugares comunes, son consensos. Yo nunca he escuchado a nadie que cuestione eso.
Entonces se repite y pues todos lo asumimos. Entonces, pero yo sí creo que falta la investigación para poder mirar realmente qué se puede hacer y ahí sí responder preguntas como la que usted hacía. Si eso depende de los recursos, por ejemplo, que tengan estas personas o estos grupos y en segundo lugar, ¿qué podríamos hacer para limitarlo? Ideas de podcast, ideas de investigación. De todo. Para eso es Coordenadas Mundiales. Esto es una cajita de ideas. Perfecto. Vámonos con el planteamiento número 3 y es el de la puerta giratoria. Es decir, no solo en Colombia, sino en algunos otros lugares, es común ver que funcionarios que en un momento tomaron decisiones públicas, ya sea como ministros, como directivos, que sin duda alguna tienen un flujo de información que influye en las políticas y en las decisiones gubernamentales, pues al terminar su periodo o al ser despedidos en algunas ocasiones, pues terminan asumiendo posiciones en el sector privado de una manera muy rápida. Ministros de Hacienda que van al sector financiero o a empresas importantes, ministros de Defensa que luego terminan articulando intereses de compañías de seguridad y así sucesivamente. Podríamos ampliar el espectro a distintos sectores. ¿Cómo ve usted? ¿Cree usted que debe haber limitaciones al ejercicio profesional en ese sentido? ¿Cláusulas más estrictas? Hoy estoy un poco regulador. Sí, eso veo. pero es que es para llamar la atención sobre, o esto debería ser un libre juego de yo me retiro y como me retiro y ya no estoy en lo público, puedo pasar rápidamente al sector privado. ¿Cómo ve usted esa discusión? Es que yo creo que eso refleja unos incentivos perversos de la forma del quehacer y el ejercicio político. Yo sí creo, digamos, es algo que desde el deber ser reprochable, censurable, pero sucede en la práctica pues porque el Estado tiene tantas decisiones que en últimas la persona que tiene conexiones dentro del Estado, dentro de todo ese ámbito regulatorio, dentro de los tomadores de decisiones, aquellos que participan, por ejemplo, en temas de compras públicas y demás, pues obviamente se convierten en recursos muy valiosos para las compañías, porque sabemos que en algunos sectores, usted lo menciona, el sector defensa, por ejemplo, o las empresas extractivas en temas de recursos, por ejemplo, petroleros, etcétera, que son altamente regulados, pues depende casi que el cumplimiento del objetivo de las empresas depende de esas conexiones que tengan con el poder político. Y eso hace que entonces esas personas, sobre todo a alto nivel, funcionarios de alto, o incluso a veces de no tan alto nivel, se convierten en recursos muy valiosos y eso lleva a una discusión adicional y es que de pronto esas personas en el sector público no tienen los ingresos que podrían percibir en el sector privado con un agravante y es que en el caso, por ejemplo, de un país como Colombia, en el que los funcionarios casi todos resultan, entre comillas, como dicen coloquialmente, empapelados, ¿no? Todos resultan, entonces todo lo que usted haga en el sector público resulta siendo un problema para su hoja de vida. Susceptible de investigación. Sí, yo creo que ahí genera una cantidad de incentivos que hacen que eso suceda. Y con estos incentivos, yo de nuevo no sé la regulación qué puede hacer para cambiar la estructura de incentivos. O sea, ¿usted considera que no es una cuestión de regular, sino es una cuestión de incentivos? Yo creo que es un tema de comprender los incentivos efectivamente y mirar si a través de mecanismos regulatorios se pueden alterar los incentivos. Okay. Sí, que es lo que no sé, pero no tenemos respuesta, porque fíjese que solamente el último que mencioné, el tema de en Colombia todos los funcionarios resultan empapelados. Claro, pero entonces ¿cuál es la alternativa? O sea, la alternativa es que entonces se pueda hacer lo que se quiera en el Estado y que no haya investigaciones. No, pues es grave eso, ¿no? Grave. O sea, además, eso sería muy fuerte. Ciertas asimetrías en el mercado. Además, ¿no? Es decir, una persona que toma decisiones sobre compras públicas, listo, grandes contratos del Estado, en salud, vacunas, vamos a comprar 5 millones de vacunas, y esa persona tiene la información, tiene eventualmente las ofertas que los oferentes o las empresas, las farmacéuticas hacen, pero de un momento para otro sale de la administración, sale del ministerio o de quien tome las decisiones y va a trabajar con una farmacéutica. Oiga, mire, es que a ustedes no necesariamente les fue bien por esto. Cambia su estructura. Claro. Su estructura de costos, sí. Es decir, se prepara para asumir una posición mejor. Entonces, ahí es donde no sé si solo sea una cuestión de incentivos, sino también que puede crear distorsiones en el mercado, porque conoce información, sabe del proceso y, por supuesto, termina favoreciendo a la contraparte. Lo que es valioso para... Fíjese que, por ejemplo, lo decimos muy en términos de eso, de compras públicas y demás, pero fíjese que nosotros como académicos
nos traen personas que nos capacitan en cómo, por ejemplo, hacer los proyectos para que realmente la redacción que hagamos de los proyectos nos permita acceder a recursos del ministerio. Es lo mismo. O sea, las empresas obviamente le pagan a las personas que saben cuál es el lenguaje que utilizan, cómo presentar las cosas y entonces yo creo que ahí está el tema, pero eso es resultado de la estructura de incentivos, que no sé si realmente, ahora sí, uno podría pensar en principio, habría que mirarlo, pero uno podría decir, sí, unas cláusulas más fuertes, que no se tengan que esperar 2 años, creo que está ahorita más o menos 2 años, 3 años, que usted pueda ir a trabajar en una empresa privada, pero que no sean 3, que sean 5. O que sean 10, y entonces uno dice, bueno, pues digamos en principio bueno, pero por el otro lado también entonces sanciona la hoja de vida. ¿Se me entiende? Entonces ahí hay muchos elementos que yo creo que habría que mirar. Porque trabajar en lo público es como cuando estamos en la pandemia y decían positivo para COVID es positivo para investigación. O sea, la probabilidad de tener una investigación es bastante alta. Y si aparte usted no puede ir a trabajar al sector privado durante X cantidad de tiempo, peor. Exactamente. Entonces se convierte en un problema, en una condena a lo particular. Y fíjese que ahí también se genera un incentivo perverso, y es entonces las personas buenas o las personas que quieren ser funcionarias, por cualquier razón, o sea, y que tienen un conocimiento técnico, entonces van a decir, no, pues yo no me meto allá porque me van a sancionar, entonces ahora voy a durar 10 años sin poder conseguir un trabajo en lo que sé. Y entonces me toca comenzar de cero, en una cosa completamente diferente seguramente, porque no puedo estar en el sector que conozco. Entonces ahí no es tan fácil la respuesta. Entonces mire que acá se convalida lo que habíamos dicho alrededor del marco teórico, y es cómo, especialmente dentro del institucionalismo liberal, se pueden observar distintos elementos y distintos actores que participan al interior de una sociedad, insisto, para que o las cosas salgan, se muevan o se movilicen al interior de. No es tan fácil a veces, los académicos hablamos de la influencia del sector privado, la influencia del sector público, el Congreso, el Ejecutivo, pero hay mucho más allá, alrededor de las personas, de los intereses y por supuesto de cómo se deben articular de manera adecuada los intereses entre los distintos actores. Vamos entonces te voy a proponer tal vez 2 o 3 ejemplos con la intención de discutir, por supuesto, en nuestra siguiente sección sobre estos temas que hemos ilustrado. Yo creo que hemos visto en la coyuntura tal vez de estos últimos años 2 o 3 elementos fundamentales. Uno, me gusta mucho hablar siempre de las industrias de hidrocarburos o de industrias extractivas, ¿listo? Especialmente la generación energética, especialmente las industrias de petróleo, las compañías mineroenergéticas, sin duda tienen una muy fuerte influencia. ¿Por qué? Porque el discurso y la práctica medioambiental y de sostenibilidad ponen mayores restricciones al ejercicio mismo de un elemento que hemos hecho a lo largo de la humanidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No hay una sociedad que no haya decidido utilizar los recursos disponibles en el suelo o en el subsuelo. Entonces, desde esa perspectiva, para lograr crecimiento y desarrollo, los estados en distintos momentos de su proceso histórico han extraído petróleo, gas o carbón, han utilizado ríos, madera o algunos otros recursos con la intención de lograr crecimiento. Ahora, hay una tensión manifiesta alrededor de hoy en día sobre contaminación, sobre sostenibilidad. ¿Cómo ves tú esa tensión entre las empresas que buscan y que necesitan, por supuesto, materias primas para los procesos industriales versus esa otra presión que también es importante al interior de una sociedad sobre regulaciones más estrictas y más fuertes al ejercicio de esa labor económica? Sí, hay también una respuesta doble o triple. La primera línea para responder es, fíjese que las empresas no necesariamente, incluso este sector, no necesariamente van a los países dependiendo de qué tan laxa sea la regulación, por ejemplo, ambiental. Interesante. ¿Sí? Entonces, no estoy con esto queriendo decir que las empresas son entusiastas de cumplir las regulaciones ambientales. No. Estoy diciendo sencillamente porque eso implica más costos y, por supuesto, menos ganancias. Sí, pero igual de pronto eso lleva a que haya una alteración de la estructura de costos, que es de nuevo el tema que no comprendemos o no se sabe hasta que uno no está dentro de la empresa que conoce ese tipo de prácticas que llevan, por ejemplo, a que sean más eficientes y por lo tanto entonces alteren esa estructura de costos, facilitando e incluyendo las lógicas ambientales. Y eso, de todas maneras, la discusión, esa sería una segunda parte de la respuesta,
cambia dependiendo del tiempo. No estamos hablando de las petroleras de los años 60 o de los años 70 y estamos hablando de unas petroleras hoy que tienen además esos grandes equipos y visiones de relaciones con el gobierno, de temas de responsabilidad social empresarial o ¿cómo se llama ahora? ¿Trabajo comunitario? Temas que abordan temas ambientales y demás, y por lo tanto han desarrollado unos programas ambientales bien interesantes de reconversión industrial y demás. Entonces estamos hablando de unas empresas diferentes. Pero el punto es que no necesariamente hay esa relación directa entre regulaciones ambientales y las decisiones de inversión de las petroleras. Okay. O sea, no están directamente relacionadas. No necesariamente un país con altas o con restricciones o con regulaciones ambientales muy fuertes, eso necesariamente se ve en una menor inversión por parte de esta empresa. No, hay que mirar. Porque depende las decisiones de inversión de muchas otras consideraciones. Una de ellas, pues, es, por ejemplo, que eso se menciona mucho, pero poco se le pone atención, y es el tema de la estabilidad y la seguridad que llamamos jurídica, y la estabilidad y la seguridad física, y bueno, hay otros elementos que llevan a que estas empresas tomen esas decisiones. Pero además también depende la respuesta de qué país y de qué agente estamos hablando, porque claro, la presión, por ejemplo, de las grandes petroleras respecto del gobierno federal de los Estados Unidos va a ser diferente y va a tener menor capacidad, o diferente, no sé si menor, pero habría que mirarlo. Pero sí, ahí va a ser diferente cualitativamente, por lo menos, la presión que pueda ejercer sobre el gobierno, y ahí incluso habría que decir cuál es la capacidad de influencia sobre un gobierno como el anterior de Biden versus la capacidad de influencia de un gobierno como el actual de Trump, que además de nuevo vuelve y juega cuál es la visión que tiene Trump frente al tema y la visión que tenía Biden frente al tema, ¿no? Y la capacidad de presión. Pero otra cosa es un país o países como los latinoamericanos, como Colombia o como Brasil o como México, y otra va a ser la capacidad de presión, diferentes cualitativamente de nuevo, versus, no sé, un país como Nigeria, pero además la Nigeria de hoy versus la Nigeria de hace 10 años versus la Nigeria de hace 30 años, que han cambiado también, ¿sí? Y digamos, la de hoy yo creo que no está tan disuadida y que tienen esa capacidad de influirla directamente, no, porque además incluso en toda la región ahí sí ampliada de lo que llamamos el Sahel, recordemos que una de las lógicas es la expulsión de todo eso que ellos consideran hoy presiones coloniales y demás. Entonces yo no sé hoy qué tanta capacidad de presión tengan esas empresas. Entonces más o menos sería para darle un poco de complejidad a la respuesta. Me gusta la forma en la que usted lo aborda. La forma en la que yo lo abordaría sería una tensión inherente, constante y de nunca acabar. ¿Por qué? Porque en efecto la extracción de recursos implica la degradación medioambiental. Y eso es algo que no se habla, que no se dice, pero que es necesario tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando usted necesita de un pozo petrolero o gasífero, o usted necesita la explotación de una mina, sin duda va a haber una afectación medioambiental. Y yo creo que aquí hay un elemento que debería ser más explícito, más claro, y es el de la compensación medioambiental. Es decir, yo creo que debe haber unos beneficios evidentes para la empresa llevar a cabo sus actividades, en este caso de extracción, pero al mismo tiempo debe ser evidente el tipo de compensación que hace sobre la sociedad. Desde el punto de vista local, es decir, del entorno en el cual lo llevo a cabo, y al mismo tiempo desde el punto de vista nacional, es decir, de una manera más clara y más precisa, decir, nosotros estamos aportando tanto. Y creo que cuando hay mejor información para la toma de decisiones, es decir, listo, como sociedad decidimos que vamos a extraer, vamos a explotar, y por supuesto va a haber un daño. Y cuando se dice que va a haber un daño, la sociedad tiene que estar preparada para eso. Y al mismo tiempo que haya una compensación frente a desastres que pueden ocurrir por la actividad empresarial, es decir, un pozo que salió mal, una fuga de petróleo, una contaminación de una cuenca hídrica o de un ecosistema, eso puede pasar. Pero al mismo tiempo lo que debería suceder, y de una manera más rápida, efectiva, es la compensación que hace la empresa e incluso la reparación sobre eso. Entonces, creo que podríamos mejorar esa tensión que se va a seguir manifestando porque las sociedades no están dispuestas a renunciar a un país que tiene una vocación de productor de petróleo. Digámosle a Venezuela que deje de hacerlo, cuando el 90% de sus ingresos provienen de allí. Pues no se puede.
Pero incluso un país con menos capacidades como Colombia, pues tampoco difiero completamente de lo que han dicho la ministra de Minas hoy de Medio Ambiente, Irene Vallejo, de que se puede Vélez. decrecer, o Irene Vélez, perdón, Sí. de crecer o de no explotar. No, hay que seguir haciéndolo, pero hay que usarlo de una manera más eficiente para eventualmente generar una transición, otro tema del cual hemos hablado acá. Ese sería como mi planteamiento alrededor de las empresas energéticas. Y fíjese que esa tensión que usted señala incluso se ha intentado disminuir a través, por ejemplo, de la consolidación de estos que se llaman ESGs, los criterios que son ambientales, de sostenibilidad y gobernanza, pero que ahora están también en crisis porque no se sabe realmente, son tantos elementos y tantos criterios que las empresas no necesariamente, o haciendo muy poco pueden en últimas pasar como defensoras, digamos, de estos criterios. Y también está el tema de la medición y de las contribuciones de las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible, que también eso se ha convertido, yo no sé, eso es un tema de investigación, otro más interesante, y es cómo se están planteando los modelos que están capturando esos efectos causales, porque pues son 17 objetivos, ¿cuántas metas? 250 y tanto. Y hay cuántos indicadores, entonces pues claramente es muy difícil realmente establecer esa relación de causalidad. Perfecto. Vamos a cerrar esta sección con un segundo ejemplo que en estos días, estamos grabando en el 2026, ha generado mucha prensa y tal vez análisis, y es alrededor de las empresas tecnológicas. ¿Por qué? El sector se ha consolidado alrededor de ciertos grupos. Está el grupo Meta, está por supuesto Google, está Apple, pero son muy pocas las que controlan el negocio de las redes sociales. Y hoy, Javier, desde los padres, es decir, personas de 80 o 70 años, hasta los jóvenes que quieren ingresar, no sé si llamarlo en el mercado, pero sí en el ecosistema de redes sociales, pues nos enfrentamos a leyes más flexibles, a control sobre las decisiones, a control sobre quiénes pueden tener o no, como sucede en Australia, en el Reino Unido y en Francia, donde se debate si los menores de 18 años deberían tener, o los menores de 15 años deberían tener redes sociales. ¿Cómo ve usted esa tensión entre el negocio de las tecnológicas, ampliar el espectro de redes sociales, versus los mecanismos que como sociedad tenemos para defender a los menores? Son adictivas, hay que reconocerlo, pero que sin duda alguna, pues todo el mundo quiere tener una red social abierta. ¿Cómo ves tú esa cuestión? Esa es otra pelea que es un desgaste, un despilfarro de recursos en todo sentido, y que no va a llevar a ningún resultado ¿Óptimo? Sí, positivo desde el punto de vista de lo que se espera. Y eso porque creo que está basado también en muchas creencias. Hace poco salió un estudio en el que se cuestionaba muchos de esas conclusiones que todos asumimos, ¿no? Que los niños o las niñas en particular, porque sobre eso hay incluso un libro, las niñas que más tienen acceso, por ejemplo, a redes como Instagram y demás, tienden a sufrir de mayores problemas como ansiedad o depresión, porque se comparan con los demás y demás. Hace poco sale un informe cuestionando eso, ¿sí? Cuestionando si realmente hay esa relación, más allá de la correlación, si hay realmente una relación de causalidad, pero incluso se han tomado decisiones, como usted mencionaba, en algunos lugares se está prohibiendo que los niños no pueden utilizar celulares durante el colegio, porque se asume que eso les genera unos efectos negativos en su capacidad, por ejemplo, de concentración. Se han tomado decisiones del acceso, como usted señalaba, a menores de edad ya a crear cuentas, como en el caso de Australia, Nueva Zelanda también creo, y hay muchos países de Europa que están comenzando a hablar eso, incluso en Estados Unidos también. Y pues acá, obvio, también que nos metemos siempre en eso de manera rápida. Pero yo creo que falta realmente comprender más esa relación, porque definitivamente, primero, esas redes sociales no van a desaparecer porque comiencen las prohibiciones. Lo que se ha mostrado, por ejemplo, ya con la entrada en vigor de estas decisiones en el caso de Australia, es que los adolescentes comienzan entonces a buscar, por ejemplo, las famosas VPNs para poder abrir las cuentas desde otro lado, y con un agravante, y es que ahora, si no tienen acceso a decir
decirle a nadie, por ejemplo, si están siendo víctimas de grooming o si comienzan a haber presión, por ejemplo, bullying, ciberbullying, ese tipo de cosas, porque ya no le pueden decir a un profesor, porque entonces el profesor le va a decir, usted está violando la ley, ¿sí me entiende? Claro. Entonces, eso creo que puede llevar a mayores problemas. Ilegalidad y irregularidad. Claro, un mercado paralelo. claro, están dejando a los niños solos, víctimas de todas digamos, las atrocidades que se está cometiendo. Pero además, creo que sí es una visión muy ingenua porque además también se construye frente al ideal del pasado. Que es que, o sea, claro, digamos, uno tiene y todo tiempo pasado fue mejor siempre cuando uno cumple 30, desde los 30, ya todo tiempo pasado fue no mejor. le pregunto a usted cómo vamos en eso porque nos vamos para atrás. Sí, entonces uno dice, no, es que antes la música era mejor y tal. Y uno se acuerda cuando la música adolescente y los papás le decían cosas similares como, es que la música de mi época sí era buena, esto es solo ruido. Bueno, y uno ahora dice lo mismo. ¿Por qué? Porque tendemos a idealizar ese pasado, pero no entendemos las dinámicas ni las lógicas hacia futuro. Y sobre eso le pongo un ejemplo que, digamos, se puede extrapolar. Hay un libro que se llama Economía en Colores, de Sala y Martín, que es un economista, y hay un capítulo en particular en el que habla más o menos de la tecnología, y él lo que dice es cómo los padres, por ejemplo, luchan en contra de esa obsesión de los muchachos por los videojuegos, ¿sí? Pero él dice, de pronto, tal vez, y esto es para ilustrar todas las dificultades que tenemos, por ejemplo, en el sector educativo, cómo educar realmente, y qué es lo que le debemos enseñar para el futuro a los jóvenes. Y él dice, prohibirles, por ejemplo, jugar videojuegos puede llevarlos a hacer perder ciertas habilidades que van a necesitar en un futuro, porque por ejemplo ellos desarrollan en sus dedos una capacidad para manejar lo que después se van creando, que son estos micro procesadores y el tema sobre todo para operar, que se necesita una capacidad quirúrgica, y las personas que juegan videojuegos desarrollan eso en los dedos, cosa que no desarrollamos quienes nunca hemos jugado. Y ¿Sí le me traigo entiende? una discusión coyuntural. Una prima muy cercana quiere estudiar aviación y por supuesto que tiene que pasar muchas horas en el joystick jugando. Exacto. Básicamente porque están en el simulador, y ella decía, cuando era chiquita no jugaba tanto porque mi mamá me regañaba, y ahora lo más es que me tocó pedírselo porque lo necesito para el desarrollo. Entonces, interesante perspectiva. Y déjeme y termino con el tema específico de las redes sociales. Fíjese que yo creo que los más jóvenes son los que están creando esos, voy a llamarlo así, anticuerpos para enfrentar todas las amenazas en las redes sociales, cosa que no tienen, por ejemplo, los mayores. Los mayores son, es lo que usted decía, se obsesionan con, ejemplo, TikTok, pero ellos no tienen esa capacidad de distinguir en qué video es falso, qué video es cierto. Mientras que los niños y los jóvenes son los que le dicen, no, abuelito, abuelita, eso no es verdad. Porque invierta aquí. Sí, eso no es verdad porque ese video es un deepfake, por ejemplo. Pero, y si los limitamos frente a eso, pues no van a tener tampoco esos anticuerpos y cosas que van a seguir funcionando. Me gusta su perspectiva. La mía puede ser ligeramente distinta, porque sí creo que el negocio de las tecnológicas ha crecido, no se va a acabar por mayores restricciones, pero sí necesita algunos controles. ¿Por qué? Usted menciona unos elementos muy positivos que los comparto. Tienen filtros, desarrollan ciertas habilidades, pero al mismo tiempo también se privan de otras que son importantes en ciertas etapas. Un muchacho de 14 años, cojo tu analogía de todo tiempo pasado fue mejor, tal vez no se acostaba el fin de semana porque estaba todo el día en el parque jugando con sus amiguitos y con sus amiguitas, y por supuesto que ese sentido de la sociabilidad creo que se puede perder, porque a pesar de que alrededor de lo virtual puede haber interacción, es distinta y sí creo que te necesitan ciertos factores de uno segundo. Todo estudio puede tener otro en contrario, y en ese sentido sí creo que si bien el tiempo que pasan en pantalla puede ser útil para el desarrollo de ciertas habilidades, al mismo tiempo se ha demostrado que mejora la concentración cuando no están pendientes o de su teléfono o de las notificaciones o de elementos que los distraigan. Pero también creo que no se puede hoy eliminar por completo el uso de las tablets, por ejemplo, en las aulas o en los salones, porque la tablet también te permite ser ese cuaderno o ese instrumento a través del cual estás tomando notas o desarrollando la creatividad. No sé si el muchacho está pintando, si está desarrollando o si está haciendo algo que pueda ser productivo para sí. Entonces, yo lo que creo que debe haber un balance adecuado, y creo que facilitar
de manera excesivamente temprana, el acceso a ciertos elementos puede ser difícil. Así como hay restricciones al consumo de alcohol o de tabaco en algunas sociedades y se demuestra que ha sido malo para la salud, también debería haber ciertas restricciones o límites a una edad mínima para acceder eventualmente no al internet ni a muchos software o dispositivos que permiten y que mejoran justamente eso que usted mejoraba, el proceso educativo de los jóvenes. Pero hay otras que sin duda alguna tal vez no debe ser el momento. Entonces como un balance y un punto medio sobre el acceso y las leyes, flexibles o no, alrededor de temas de redes sociales. Pero fíjese que una última observación, fíjese que, ok, listo, leyes. Pero vaya y dígale a los papás, que además son más o menos de nuestras edades, que les digan, no le dé el celular al niño cuando está molestando a los 2 años. Desde problema familiar, claro. Sí, claro. Porque, o cuando está en el restaurante, que lo más fácil ya no era que el papá se parara y lo sacara o estuviera con él, sino le dan el iPad. Sí. Claro, tome eso y cállese. Ese elemento es bien interesante, el debate social y de cómo en los distintos elementos, o en un avión, cuando ya está desesperado y el niño pues ojalá hiciera un poco más de silencio. Exacto. Perfecto. Vámonos con nuestra penúltima sección alrededor de críticas y reflexiones. Acá quisiera traer simplemente dos o un elemento y por supuesto que lo hemos desgranado, debatido en los últimos minutos alrededor de los límites o no. Pero ¿crees tú que el lobby es una manifestación más de la libertad de expresión? ¿El lobby es una manifestación más de aquellos elementos que en un sistema plural se manifiestan? ¿O sencillamente es la canalización de intereses muy particulares sobre el ejercicio mismo de la política y la toma de decisiones? Pues digamos, es un fenómeno que me parece indeseable, pero que es resultado de las prácticas y las dinámicas mismas sociales. Es decir, se aleja claramente del modelo, es decir, lo que uno quisiera que pasara y cómo deberían funcionar las cosas, pero porque son resultado de esas mismas lógicas y de la forma como se ejerce el poder, y efectivamente pues entonces es casi que un costo relacionado con todo eso que usted menciona, cómo funcionan, digamos, las sociedades. Y algo que usted dijo al principio, Rafael, que es bien importante, y es no solamente las sociedades democráticas, sino que hay lobby en todo tipo de organización social y política, y por lo tanto pareciera que es un resultado mismo de la lógica de la existencia del Estado y de las funciones que ha, digamos, sumado a lo largo del tiempo, que de nuevo eso es otra discusión también, modelo versus realidad. ¿Sabe que acá concuerdo con usted en el sentido de, puede que no sea lo ideal, pero es una reproducción del sistema? Claro. Es una reproducción que debemos hablar, y creo que en relaciones internacionales no solemos hablar de, o al menos en nuestro entorno, hablamos menos de esa influencia de grupos, de think tanks, de personas en particular, de académicos que ventilan una idea. Más Estado, menos Estado, más regulación, menos regulación. Y creo que ampliar esa figura y discutirla y debatirla de frente, porque es necesario, como usted decía, cuando hay leyes que regulen el lobby, creo que es mejor a que no existan, porque eso sigue pasando, ¿sí? Entonces, claro, ahí hay un elemento que destaco de lo que tú señalas. Otro importante es que sin duda refleja cómo la sociedad es capaz de organizarse para movilizar sus intereses. Y creo que hasta cierto punto es necesario, y es necesario incluso en los procesos educativos. Es decir, al estudiante también hay que enseñarle a hacer lobby, a hacer advocacy, porque no es natural ni es evidente, y creo que si tuviera unas bases mínimas de cómo encauzar discusiones, incluso podría mejorar tanto en las instituciones de educación superior como en el trato con las empresas, en la relación entre lo público y lo privado, y por supuesto en la solución de problemas comunes y transversales en su comunidad e incluso a niveles más grandes. Entonces, por eso creo que es una discusión que deberíamos incentivar, motivar, y como tú lo señalas, en podcast, en procesos de investigación o en otro tipo de perspectivas. Pero no nos podemos ir de este capítulo sin nuestra última sección, que es bien interesante, y es alrededor de las recomendaciones. ¿Qué quisieras recomendarle a las personas que tradicionalmente siguen coordenadas mundiales sobre este tema de lobby y relaciones internacionales?
Pues Rafael, ahorita mencioné un libro, entonces lo voy a recomendar, que es el libro, se llama Economía en Colores. Es un libro viejísimo, pero es muy interesante. Y yo creo que está vigente todavía. Economía en Colores, de un economista, Xavier Sala y Martín. Muy bueno. No sé si Xavier Sala Porque además y es Martín catalán. es catalán, exactamente. Entonces, súper recomendado ese libro y ahí encontrarán varios elementos además que pueden servir para las discusiones. Estaba leyendo en mi caso el libro de John Mearsheimer y Stephen Walt, El lobby judío, y me pareció muy interesante. Insisto, y como lo dije al inicio, no se trata de estar a favor o en contra de un grupo étnico como los judíos en los Estados Unidos. No se trata de estar en contra de la influencia del sector financiero o farmacéutico, sino de discutir sobre cuál es el efecto que genera el lobby, y por supuesto que este libro me parece bien interesante, se lo recomiendo mucho, El lobby judío en la política exterior estadounidense, de John Mearsheimer y Stephen Walt. Javier, una vez más, siempre es un placer tenerte en Coordenadas Mundiales. Muchas gracias, Rafael, si lo mismo digo, muy interesante la discusión del día de hoy. Y lo mejor es que lo seguiremos teniendo a través de la distancia y por Así supuesto es. a través de nuestro podcast de Coordenadas Mundiales. Por supuesto, Coordenadas Mundiales es un equipo, y quisiera agradecer de manera muy especial a Lorena Sánchez en la producción y edición y a Sara Navarro en contenidos digitales. Recuerden además que Coordenadas Mundiales se encuentra también en la emisora de la Universidad Externado de Colombia, que la pueden escuchar a través de radio.uexternado.edu.co. Y además Coordenadas Mundiales está todos los días miércoles a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Chao. Chao. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.